pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Decíamos que hoy vamos a hablar acerca del principio. A mí me llama poderosamente la atención cómo comienza el libro de Génesis y cómo comienza el Evangelio según San Juan. El libro de Génesis, el escritor del libro de Génesis, de Moisés, empezó escribiendo de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. La palabra verbo en el Evangelio según San Juan, en el griego, es la palabra logos. Logos se puede traducir en verbo o palabra. Eso es lo que significa logos. Ahora, nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. En ella no nos puede caber la menor duda. Ahora, nosotros tenemos muchas veces algunos problemas acerca, o con la gente que hablamos acerca de la Biblia. Y a veces cuando hablamos con las personas católicas nos dicen que la Biblia de los evangélicos no es la misma Biblia de los católicos. Pero nosotros sabemos que la Biblia que utilizan los evangélicos es la misma Biblia que utilizan los católicos. Porque la Biblia no es evangélica ni la Biblia es católica. La Biblia es un libro que fue inspirado por Dios, que lo escribió un pueblo al cual Dios escogió con anticipación, que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. La Biblia, nosotros podríamos decirla, es patrimonio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fue escrita por ellos. La gran mayoría de los libros escritos en la Biblia fueron escritos por el pueblo judío, a excepción del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos, que fueron escritos por Lucas, que no era judío, sino que era un médico griego. El resto, todos eran judíos, y a excepción también quizás del Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 31, que también fue escrito por personas no judías. Pero nosotros tenemos que entender que a pesar de que fue escrito por diferentes personas, en diferentes edades, en diferentes idiomas y en diferentes circunstancias, la Biblia sigue siendo, será y sigue siendo la bendita palabra de Dios, totalmente confiable. Yo le digo a la gente, no importa el tipo de Biblia que tú leas, porque la Biblia es una sola, a excepción de una traducción que yo no le recomiendo a las personas, que es la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué yo no recomiendo esa traducción? Porque es una Biblia que ha sido traducida por un grupo en especial para sustentar una doctrina en especial. La traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras ha sido traducida por una organización que se llama Watchtower. Yo sé que ustedes han oído hablar de Watchtower Organization. Es la organización que pertenece al movimiento de los testigos de Jehová. Es una Biblia traducida única y exclusivamente por testigos de Jehová para los testigos de Jehová. El resto de las Biblias, como la que nosotros normalmente leemos, que es la Reina Valera,
Es una Biblia que ha sido traducida, que fue traducida al español por un hombre llamado Casidoro de Reina y revisada por un hombre llamado Cipriano de Valera, dos sacerdotes católicos. Pero la Biblia, en todo su tiempo, en todo su recorrido, ha venido siendo revisada, y no solamente por un pueblo cristiano evangélico, sino por personas de diferentes denominaciones religiosas: católicos, evangélicos, protestantes, adventistas. Han tenido que ver con la revisión y la traducción de los manuscritos originales a nuestros días. Por eso nosotros podemos decir que es totalmente confiable, que no está aquí para sustentar una doctrina en especial. Los testigos de Jehová no la utilizan, pero esta la utilizan, por ejemplo, los adventistas, el movimiento adventista del séptimo día, ellos utilizan la Biblia Reina Valera. El movimiento de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días utilizan la Biblia Reina Valera, aunque ellos son un movimiento pseudo cristiano, porque ellos dicen ser cristianos, pero tienen la Biblia, pero encima de la Biblia tienen el Libro de Mormón. Ahora, pero ellos utilizan la Reina Valera porque saben que es una Biblia totalmente confiable, que no fue escrita para sustentar la doctrina del pueblo católico, no fue escrita para sustentar la doctrina del pueblo evangélico, no fue escrita para sustentar la doctrina de los adventistas, ni fue escrita para sustentar la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Por eso es importante. Ahora, si tú tienes un amigo o una amiga que pertenezca al movimiento de los testigos de Jehová, o tú tienes una Biblia del movimiento de los testigos de Jehová, la puedes utilizar para comparar ciertos textos bíblicos, que lo que está pasando con la Biblia, la traducción al Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, es que ellos quieren desvirtuar la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. De tal manera que en Juan 1:1, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la Biblia de la traducción al Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, dice: en el principio la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, poniendo al Señor Jesucristo por debajo de Dios, siendo el Dios. Ahora, cuando ellos hablan del Espíritu Santo, cuando allí en Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ellos traducen: y la fuerza vital de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es bien interesante que nosotros podamos entender por qué. Porque posiblemente la palabra que se refiere, que la Biblia utiliza para espíritu, es la misma palabra que se utiliza para viento. Por eso cuando dice la Biblia que el Señor sopló espíritu de vida, es que entró aliento de vida, un viento entró en el hombre y lo llenó de vida. Ahora, lo que es importante es que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros no podemos dañar o adulterar la palabra de Dios para que apoye nuestra doctrina. Yo no puedo hacer eso. Y a pesar de que esta Biblia o este libro traducido por ellos ha intentado desvirtuar la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, a pesar de ellos no han podido cambiar sino ciertos textos, de tal manera que hay otros textos que están asegurando que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Ahora, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira qué interesante es esto. El escritor en Génesis dice: en el principio creó Dios. Es interesante. Y algo que nosotros hablábamos es que el verbo crear está en singular, pero la persona
persona de Dios está el nombre de Dios en plural. En el hebreo dice, en el principio creó. La palabra que se utiliza en hebreo para crear, aquí en la Biblia es bara, que significa crear de lo que no existía. En el principio creó Dios, y la palabra que se utiliza para Dios es Elohim. Elohim, que es el plural de Eloah. Eloah es Dios, Elohim tendríamos que entonces nosotros traducirlo como dioses. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está hablando en singular y en plural, dando a entender que cuando Dios estaba creando, aunque era un solo Dios, único Dios, estaba allí en las tres personas de la Trinidad de Cristo, de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que está diciendo allí en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. La Biblia es clara cuando dice que Dios lo creó. Ahora, si yo entiendo que Dios fue el que creó, hay este movimiento también dice que Jesucristo fue creado por Dios. ¿Cuántos creen eso? No. Jesucristo no fue creado por Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, si Jesucristo es Dios, no pudo haber sido creado por Dios. Ahora, ¿por qué ellos dicen que Jesucristo fue creado por Dios? Porque para ellos Jesucristo no es Dios. Ahora, lo que estamos viendo que dice Juan 1:1, dice: en el principio era. Está hablando del principio. El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso lo dice mi Biblia, que no dice la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La traducción al Nuevo Mundo dice que el verbo o la palabra era un Dios. Ahora, si la palabra o el verbo que nosotros sabemos es Jesucristo, Él no pudo haber creado las cosas, porque Él no fue el que creó. Según este movimiento, quien creó todas las cosas fue el Padre. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dice, mira lo que sigue diciendo allí. Tengo que mirarlo bien porque a mí a veces se me olvida, tengo mala memoria. Y si yo no voy directamente al texto... Este era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por el verbo, por Jesucristo. Jesucristo fue el que hizo todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando dice todas las cosas es que Todas. todas las cosas, Por Él. no algunas cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante cómo el apóstol Juan empieza introduciendo al Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas. Mira cómo dice la palabra, dice: y dijo Dios, ¿cierto? Ahora, Jesucristo es la palabra. No es que la palabra hubiera salido de la boca del Padre y que Jesucristo hubiera salido volando creando todas las cosas. La palabra salió de la boca de Dios. Cristo dio la palabra y la palabra produjo un efecto en el momento que la dijo. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos